Y en ese sentido, pues nosotros estamos preocupados por la situación del Parque El Espino, que es uno de los últimos pulmones que nos queda en el área urbana de San Salvador. La clave para salvar el medio ambiente no está en mirar hacia atrás, sino en avanzar. El sector que más ha crecido es el sector de construcción. Pero ¿qué ocurrió realmente hace 40 años y cómo lo hizo China? La porción de la finca El Espino fuera trasladada en propiedad a CIFCO. Yo le pregunto a la oposición salvadoreña, ¿de dónde piensan sacar los 12.000 millones de dólares para limpiar los ríos del país? Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El presidente Bukele publicó un controvertido mensaje en su cuenta de X donde defendió el progreso económico industrial como la verdadera clave para salvar el medio ambiente, arremetiendo con ironía y sarcasmo contra las narrativas de los ambientalistas y las agendas globales. El globalismo quiere a nuestras naciones soberanas pobres, arrodilladas y dependientes de las limosnas de los demás. Así de claro. Para esta nueva izquierda, el atraso de América Latina es simplemente su parque de diversiones ideológico. Prefieren ver a un niño latino muriéndose de dengue en un pueblo olvidado antes que permitir que su país se industrialice y progrese. Hace solo unos días, el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, puso el dedo en la llaga de esta gran estafa del siglo XXI. Dijo una verdad incontestable. La única clave real para salvar el medio ambiente no es quedarnos en el atraso, sino avanzar con el progreso. Pero claro, todos aquellos progresistas de la corrección política saltaron de inmediato y pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué les molesta tanto que un país del tercer mundo aspire a tener el éxito de Japón o de Singapur? La respuesta da rabia. Pero hay que decirla, porque ese ecologismo radical no busca salvar el planeta. Lo que busca es imponer una ingeniería social para destruir la soberanía económica de los pueblos. ¿Desde cuándo vivir en la miseria se convirtió en una virtud ecológica para las élites que están en el exterior? Un pueblo pobre es un pueblo dócil, un pueblo que acepta las migajas globales que le tiran desde arriba. Hoy vamos a desarmar ese mito verde que la oposición salvadoreña repite como un eco vacío. Vamos a desmontar cómo el ambientalismo de moda se convirtió en la nueva herramienta para pisotear a los de abajo. Esto se puso serio. La verdad no necesita pedirle permiso a ninguna ONG internacional porque nosotros tenemos nuestro propio rumbo. Acompáñenme todos y digamos juntos, damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Y en ese sentido, pues nosotros estamos preocupados por la situación del Parque El Espino, que es uno de los últimos pulmones que nos queda en el área urbana de San Salvador. La clave para salvar el medio ambiente no está en mirar hacia atrás, sino en avanzar. Me di cuenta de esto la primera vez que visité Italia hace 20 años. Todo estaba limpio y verde, los ríos brillaban. La lección para mí fue obvia. La respuesta no es el subdesarrollo, la respuesta es el progreso. Cuando China era pobre, el aire estaba tan contaminado que la gente apenas podía ver el cielo azul. Hoy, los cielos azules han regresado a sus ciudades. El desarrollo no solo crea riqueza, sino que también proporciona los recursos necesarios para restaurar y proteger el medio ambiente. Algunos ecologistas quieren que preservemos cada aspecto de nuestra biodiversidad, incluidos los mosquitos, por ejemplo, para que los investigadores puedan venir cada 10 años desde sus universidades, que construyen aceleradores de partículas y laboratorios multimillonarios con su propio dinero, estudiar nuestros ecosistemas y contar cuántas personas murieron por brotes de dengue.
Quieren comprar nuestro aire mediante créditos de carbono. Si los créditos de carbono fueran tan rentables, nos los venderían a nosotros, no al revés. Limpiar todos los ríos, lagos y fuentes de agua de El Salvador y garantizar que se mantengan limpios y cristalinos costaría aproximadamente $12,000 millones. ¿De dónde se supone que saldrá ese dinero sin desarrollo económico? ¿Créditos de carbono? El camino a seguir para nuestro país es el de Japón y Singapur, no el del Congo. Vamos a revisar los hechos y los números fríos, porque ahí está la clave. El mercado global de los llamados créditos de carbono ha movilizado miles de millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, los informes financieros internacionales revelan una realidad escandalosa. El 90% de esos créditos basados en la supuesta protección de los bosques no representan ninguna reducción real de contaminación. Son puros papeles. Por otro lado, si miramos la realidad de El Salvador, el costo estimado para limpiar por completo todos los ríos y recursos hídricos del país llega a los $12,000 millones. Comparemos eso con un ejemplo de éxito verdadero: Singapur. En 1965, su Producto Interno Bruto era de apenas $2,700 millones. Hoy supera los $400,000 millones. Ellos se industrializaron, crearon riqueza y, gracias a ese desarrollo, hoy tienen una de las tasas de pureza ambiental más altas de todo el planeta. Los datos son fríos y tumban ese cuento romántico. Si los créditos de carbono fueran una mina de oro para hacernos prósperos, las potencias no nos los estarían regalando, los estarían usando ellos. Lo que hacen es comprar el aire de nuestros países a precio de remate para que ellos sigan produciendo, mientras a nosotros nos obligan a quedarnos congelados en el tiempo. Eso es control colonial moderno. Es una política global donde unos pocos deciden qué países tienen derechos a crecer y quiénes deben vivir como hace 100 años. Como la izquierda tradicional se quedó sin el obrero tras el fracaso del comunismo, ahora se agarraron de la naturaleza. Cambiaron al trabajador por el árbol, por el mosquito, por la selva virgen. Y con esa excusa vemos a profesores de universidades millonarias viajando a nuestros países solo para contar cuánta gente se enferma de dengue. Estudian nuestra pobreza como si fuéramos ratas de laboratorio, mientras en sus países financian aceleradores de partículas. Es una hipocresía que da asco. Quieren que El Salvador cuide a los mosquitos que matan a su propia gente solo para que alguien de una ONG justifique su sueldo desde su escritorio. El sector que más ha crecido es el sector de construcción. Y la historia demuestra que este es el camino. Pero ¿qué ocurrió realmente hace 40 años y cómo lo hizo China? Miremos el caso de la República Popular China. Sus peores niveles de contaminación y la peor calidad del aire se registraron en los años 90 y principios de los 2000, coincidiendo exactamente con su etapa de industrialización más agresiva y acelerada. Pero vean lo que pasó después. En el año 2013, tras consolidarse como una superpotencia económica con recursos de sobra, el gobierno chino implementó el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Contaminación del Aire. Este plan redujo la contaminación en más de un 40% en las principales ciudades en poco tiempo. ¿Andan buscando de dónde salió ese dinero para limpiar el cielo? Salió de los miles de millones de dólares generados exclusivamente por su propio crecimiento industrial. No vino de ninguna donación externa. Exactamente. Los hechos aplastan el relato de esta izquierda ecológica. China era pobre y su aire era irrespirable. Hoy, gracias a la riqueza del desarrollo, sus cielos vuelven a ser azules. Italia, Japón y Singapur hicieron lo mismo. El desarrollo económico no es el enemigo de la naturaleza. Al contrario, es su único salvador real. Una porción de la finca El Espino fuera trasladada en propiedad a CIFCO, con el objetivo de construir en esa porción de la finca El Espino un pulmón para la ciudad, un pulmón para el área metropolitana de San Salvador y de nuestro país en general. Yo le pregunto a la oposición salvadoreña, ¿de dónde piensan sacar los $12,000 millones para limpiar los ríos del país?
de los discursos de sus partidos tradicionales como los del Chino Flores, que nos dejaron totalmente hundidos en la miseria como partido del FMLN, o de las ONGs que viven de administrar la lástima del mundo. No, señores, ese dinero sale del trabajo, de la inversión y de tener una patria soberana que produce. Pero la oposición prefiere el modelo del Congo, un territorio rico en recursos, pero sumido en el atraso. Perfecto, para que el globalismo dicte las reglas. Nos quieren meter en la cabeza que desear un progreso es un pecado. Es una manipulación psicológica para que los latinos aceptemos vivir necesitados y con la cabeza abajo. Y justo aquí es donde se les cae la máscara. A los opositores y a los falsos profetas del ecologismo radical que no les importa el agua limpia de El Salvador. Les importa cuidar sus cuotas de poder político. Atacan cada iniciativa del gobierno de Bukele porque su supervivencia depende del fracaso de la nación. Si El Salvador demuestra que se puede erradicar a las pandillas y generar un desarrollo como el de Singapur, la izquierda se queda sin su negocio de la victimización perpetua. Se les acaba el cuento. El ciudadano común no quiere vivir en una reserva primitiva. El trabajador quiere progreso, tecnología, infraestructura, ríos limpios financiados por empresas prósperas, no por caridad internacional. La agenda globalista se quedó sin fuerzas ante el sentido común. Quisieron imponer los créditos de carbono como la nueva sumisión, pero se encontraron con un gobierno que sabe sumar y restar. La dignidad nacional no se vende a cambio de certificados verdes que solo benefician a la burocracia transnacional. El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica. O toma el camino del progreso de Japón y Singapur, o se arrodilla ante la agenda del atraso de lo de siempre. La oposición local ya eligió su bando. Prefieren ser los mayordomos del globalismo. Quieren un país estancado antes que una patria rica y soberana. Pero el futuro no es el de los cobardes que temen a la cancelación internacional. El futuro es de quienes tienen los pantalones para producir, industrializar y defender la verdad sin pedir perdón. La hegemonía verde se está derrumbando y la batalla cultural no da tregua. O despertamos y defendemos el progreso, o los condenan a ser el museo de la miseria de la nueva izquierda. La soberanía no se mendiga en los escritorios de algunas ONGs que quieren seguir conquistándonos. Se conquista con desarrollo y determinación. ¿Y tú qué piensas del último post del presidente Bukele? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.